Bueno, con este video pues vamos a terminar de ver pues la clase de columna vertebral. En un primer video pues vimos la clasificación de las vértebras, las diferentes secciones de la columna vertebral, las características propias de las vértebras típicas, las vértebras atípicas, hablamos del atlas, hablamos del axis. Luego en un segundo video pues hablamos de las articulaciones, tanto de las articulaciones tipo sínfisis como de las articulaciones cigapoficiarias, o sea, las articulaciones sinoviales. Hablamos sobre los ligamentos y también nos detuvimos a hablar sobre las curvaturas, tanto primarias como secundarias. Describimos la cifosis, la escoliosis, ¿verdad? Entonces la lordosis también. Pues, y también pues hablamos un poquito sobre las curvaturas anormales o digamos de las acentuaciones de las curvaturas. Pues bien, ahora pues vamos a terminar ya este tema y veríamos la parte de irrigación, inervación y el drenaje. De eso vamos a hablar en esta última clase. Pero también, se me olvidaba, vamos a hablar sobre la musculatura, o sea, la musculatura propia de la columna vertebral. La columna vertebral pues la mayor parte del peso pues está tirado hacia adelante del cuerpo humano y la columna vertebral está atrás. Y el decir que la columna vertebral es el eje central del cuerpo, pues parecería un poco erróneo decirlo, porque si es el eje central, ¿por qué está tirada completamente en la parte posterior del cuerpo? Siendo que la parte anterior del cuerpo pues es donde está alojado, por decir así, a nivel abdominal, a nivel torácico, pues tenemos toda la carga principal del cuerpo humano, o sea, todas las vísceras principales del cuerpo están tiradas, o sea, están ventral a la columna vertebral. Pues esa función mejor dicho, esa característica de la columna vertebral de ser el eje central, de poder manejar ese peso, distribuir ese peso, se logra gracias a los músculos paravertebrales o los músculos que están en derredor de la columna vertebral, que pues tienen diferentes nombres según la función, aunque también hay una clasificación especial pues de ellos, tanto intrínsecos como extrínsecos, pero también pues hablamos por distribución según la función que ellos tienen. Entonces vamos a hablar también, nos vamos a detener a hablar un poco sobre los músculos, así es que de eso trata este final de la clase de columna vertebral. Ya estamos en la recta final, ya solo nos faltan un par de temas y tenemos listo el último parcial de este curso de anatomía 1, ya creo que se les ha dicho pues que el parcial va a tener un valor pues del 50% de la nota que se va a subir de parcial, va a tener un 50%, el otro 50% se va a ganar con las exposiciones que han estado haciendo ustedes. Así es que pues continuemos, démosle, ¿verdad? Ok, démosle. Entonces vamos a continuar con la tercera parte pues de esta clase de columna vertebral. Permítanme. Ok, entonces pues vamos a comenzar a hablar de la vascularización. O sea, en una primera intención vamos a hablar del sistema de irrigación. Las vértebras como huesos, ¿verdad? O sea, tienen irrigación, claro, tienen irrigación. Ya la irrigación pues de ellas pues es gracias a las ramas periósticas y también centrales de las principales arterias cervicales y segmentarias y sus ramas espinales. Hay que tener en cuenta, o sea, las vértebras en sí, no voy a decir la columna vertebral, voy a decir las vértebras que conforman la columna vertebral. Las vértebras según su ubicación, así será de dónde nace la irrigación de ellas. Por ejemplo, a nivel de las arterias vertebrales, o sea, las que irrigan la parte superior, pues viene de las arterias subclavias y de las arterias del cuello. O sea, de ahí nace la irrigación de las arterias vertebrales cervicales, ¿verdad? De la parte superior, pues, de la columna vertebral, pues viene de esa zona. Luego tenemos también de las arterias cervicales ascendentes. Estas van a tener un origen en las ramas de las arterias
subclavias. Ahí vamos a ver que nacen las cervicales ascendentes. Las arterias intercostales posteriores, que vienen a irrigarnos parte de las arterias, de las vértebras dorsales. Estas se originan en las arterias de la, o sea, en las ramas, no, perdón, son ramas de la aorta torácica. Luego tenemos las arterias lumbares, o sea, las que vienen a irrigar las vértebras lumbares. Estas van a tener su origen en la aorta abdominal. Y las arterias sacras laterales, que son las que irrigan la parte inferior de la columna vertebral, pues estas se originan en las arterias tanto ilíaca internas como de las arterias pélvicas. Entonces, son esas que estamos viendo descritas ahí, las arterias intercostales, las arterias subcostales y las arterias ilolumbares y también arterias sacras laterales, son pues origen en las arterias ilíacas internas y partes de las pélvicas. Teniendo una sección, por ejemplo, tenemos una aorta abdominal a este nivel, entonces estamos hablando pues de que estas arterias que están aquí, o sea, esta es la aorta abdominal, ¿verdad?, que está a nivel pues del abdomen. Esta nos va a ir a originar esta ramita, que son las arterias lumbares, para irrigar las vértebras lumbares. Espero que lo entiendan, porque, o sea, no es una rama exclusiva para toda la columna vertebral, no. Se va a ir originando según la ubicación de las vértebras. Si es a nivel cervical, pues pueden ser arterias vertebrales o arterias cervicales ascendentes. Si es a nivel a nivel torácico, son las arterias intercostales posteriores. Si es a nivel lumbar, van a originarse en la arteria aorta abdominal. Si es a nivel sacro, vamos a ver que se originan de las arterias ilíacas y de las arterias pélvicas. Espero que eso se entienda. Y esta es la distribución que dan pues esas arterias. Vamos a ver que dan las arterias centrales, como veíamos allá, nos describía las arterias centrales. No tengo el puntero, permítanme. Tenemos las arterias centrales, ¿verdad? Son estas que irrigan pues la parte central de la vértebra. Y pues las arterias periósticas, como las vemos aquí, que están pues en el periósteo del hueso específicamente. Entonces, estas arterias periósticas pues son las que irrigan parte de cada una de las partes de las arterias de las vértebras según la ubicación en la columna vertebral. Entonces son, así como vemos aquí, ya un poco más definido. Entonces vamos a ver que estamos ante una arteria aorta, ¿cómo se llama? Permítame. Estamos a nivel de una arteria, de una vértebra torácica. Pues entonces vamos a ver que estas pues son ramas de la arteria intercostal, las que van a irrigar la intercostal posterior, que son ramas directas pues de la arteria aorta torácica. Entonces vamos a ver cómo las diferentes arterias radiculares, ¿cómo se llama? También las arterias espinales posteriores pues van a dar irrigación al interior de la vértebra, las periósticas al exterior de la vértebra y por supuesto pues las centrales, como veíamos allá. Entonces ¿cómo se llama? Todas estas pues se discurren o se encargan, mejor dicho, de irrigar el total de la periferia y el central de cada una de las vértebras. Ojo con algo muy importante. No es lo mismo las arterias que irrigan las vértebras como las arterias que irrigan la médula, porque de estas mismas sale la irrigación que va a tener la propia médula espinal. Y eso se ve pues en anatomía 2, lo vamos a ver. Pero sí quiero que tengan el cuidado de no me vayan a confundir. Por ejemplo, aunque las arterias intercostales posteriores me dan ramas espinales, me dan ramas centrales, me dan ramas periósticas, también me dan ramas medulares que son necesarias para irrigar la médula espinal, pero no para irrigar la vértebra. Ojo con eso, no nos vayamos a confundir poniendo una arteria medular que va a irrigar la
la vértebra específicamente en este caso dorsal, ¿verdad? O torácica, no es lo mismo, ojo con eso. Las arterias periósticas también en la literatura las pueden encontrar con el nombre de arterias nutricias, es el otro nombre con que se pueden encontrar como arterias nutricias, y se les da ese nombre de nutricia porque esa es la función, nutrir al hueso. Los huesos de la columna vertebral son de los huesos que deben estar con mayor fortaleza, digamos, o con mayor ser más duros por su función de que hemos descrito. En las mujeres, principalmente pasando los 40 años, comienzan a tener descalcificación de estos huesos como un proceso propio del envejecimiento de la mujer, y eso pues puede provocar una osteoporosis de la columna vertebral y consecuentemente pues una deformidad de la columna vertebral. Entonces podemos ver mujeres jorobadas o mujeres con lordosis o algunas escoliosis propiamente, que son desviaciones de la columna vertebral hacia los lados, ¿verdad? Laterales, hacia los lados laterales no, sino que desviaciones laterales, perdón, que pues van a dar diferentes situaciones, principalmente el dolor postural, pero también puede manifestarse en alteraciones gastrointestinales, alteraciones respiratorias, alteraciones posturales y diferentes situaciones pues consecuentes a una deformidad de la columna, porque acordémonos que dentro de la columna vertebral se aloja la médula espinal. En una desviación puede alterar el curso normal de uno de los nervios, del tracto de uno de los nervios, cuando salen a través de los discos intervertebrales, de los agujeros intervertebrales, perdón, y alterar pues un buen funcionamiento, ya sea motor sensitivo, o lo que es peor, una alteración del sistema neurovegetativo, o sea, del sistema simpático o parasimpático. Bueno, sigamos. Las venas, veamos el drenaje. El drenaje pues de las venas lo hace tal cual lo veíamos utiliza el sistema de plexos, así como lo veíamos a nivel de el encéfalo o de la bóveda intracraneal. Veíamos que era a través de senos, pues a nivel de la columna vertebral es a través de plexos. Estos plexos vienen a ser como la comparación de las anastomosis que hacen las arterias. Es un entramado de venas, pues con la intención de sacar esa sangre lo más rápido posible de los lugares que han sido ya irrigados. Entonces son plexos venosos a lo largo de toda la columna vertebral. Hay tanto, es esta maraña que estamos viendo aquí. Estas marañas son los plexos. Estos plexos pues pueden ser ya sea internos, pueden ser externos, y que se van a comunicar pues a través de los forámenes intervertebrales, o sea, los forámenes que están, o mejor dicho, los mismos forámenes que ocupan los nervios espinales para emerger del canal medular. Las venas intervertebrales reciben venas de la médula espinal y de los plexos venosos vertebrales. Ojo, en el drenaje, al igual que en la irrigación, el origen de la irrigación de la vértebra con el origen de la irrigación de la médula es el mismo origen, aunque la distribución es diferente. En las venas es igual, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, pues acompaña a los nervios espinales a través de los forámenes intervertebrales y drenan en las venas vertebrales del cuello, en las venas segmentarias, ya sea intercostales, lumbares y sacras. Cuando dice segmentarias, nos quiere decir que son las venas de cada uno de los segmentos de la columna vertebral: dorsales, lumbares, sacros, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, las ramas segmentarias pues desembocan en secciones como por ejemplo, las de las vértebras cervicales o de la región cervical pues van a drenar en la vena cava superior. Las de la región torácica drenan en el sistema venoso de la vena ácigos. Ojo con ese nombre, vena ácigos, posible pregunta de examen, y ácigos lleva acento en la A. Y los que vienen de las regiones lumbosacras, o sea, de la porción más inferior de la columna vertebral, estos van a drenar en la vena cava inferior. Ojo con esos tres datos que les acabo de dar. Las vértebras cervicales o de la región cervical drenan en la vena cava superior. Las de la región torácica en la vena ácigos.
en el sistema de la vena ácigos. Y cuando digo sistema de la vena ácigos es porque hay vena ácigos que está al lado derecho y vena hemiácigos que está al lado izquierdo. También se conoce como ácigos accesoria. Y luego tenemos la vena cava inferior, que estas son las que drenan, pues, o mejor dicho, las arterias, las venas espinales que vienen de la zona lumbosacra, o sea, lumbar, sacra y coxigia, pues estas van a drenar a nivel de la vena cava inferior. Pregunta de examen segura. En relación pues a la inervación, ¿verdad?, de la columna vertebral, mejor dicho, de las vértebras que conforman la columna vertebral, hay que recordar pues que los nervios espinales, estos emergen a través de los agujeros intervertebrales. Entonces, estos nervios que emergen, o estos nervios espinales que emergen entre los agujeros intervertebrales, espero que recuerden que cada una de las escotaduras de las escotaduras vertebrales de cada una de las vértebras, estas escotaduras superiores e inferiores, la confluencia o la unión, la articulación de cada una o sea, entre las vértebras son las que conforman los agujeros intervertebrales. No es que una vértebra tenga un agujero intervertebral. O sea, un agujero intervertebral solamente existe en la articulación de dos vértebras. Ojo con eso. Un agujero intervertebral solo existe cuando hay una articulación entre dos vértebras. Mientras no existe. Lo que existe son escotaduras. Entonces, cada uno de estos nervios espinales pues emerge entre esos o a través de esos agujeros intervertebrales. En total pues sabemos que son 31 pares de nervios espinales, que son, según la ubicación, 8 pares cervicales, 12 pares torácicos, 5 pares lumbares, 5 pares sacros y un par coxígeo. En una ocasión yo recuerdo que les pregunté ¿por qué si solo son 7 vértebras cervicales, cómo es posible que haya 8 nervios cervicales? O sea, 8 pares de nervios cervicales, ¿verdad? Entonces, ojalá lo hayan buscado y si no, pues búsquenlo. Y lo principal es que lo entiendan. Eso es lo principal, que lo entiendan. ¿Por qué razón es que si tenemos, por ejemplo, por qué no concuerda que si hay 12 vértebras torácicas, hay 12 pares torácicos? Si hay 5 vértebras lumbares, hay 5 nervios torácicos, nervios espinales torácicos, 5 pares de nervios torácicos. Si hay 4 vértebras sacras, que al final se fusionan, pero los agujeros siempre se mantienen, son 5 pares sacros. ¿Por qué razón es que si tenemos 7 vértebras cervicales, por qué razón existen 8 pares de nervios cervicales? Ojalá lo entiendan ustedes. Pues bueno, entonces cada uno de estos nervios espinales, pues de estos que están acá, estos son los nervios espinales. Por supuesto hay un ganglio en la ¿cómo se llama? En la mera salida, como podemos decirlo. Cada uno de estos pues está conformado tanto por una raíz posterior como una raíz anterior. La raíz anterior o una raíz ventral y una raíz posterior o una raíz dorsal. Esto que vemos acá es el ramo posterior y esto que vemos acá pues es el ramo anterior del nervio espinal. Ahora, otra cosa importante a conocer, aunque creo que esto ya lo vimos, era la ubicación pues de la sustancia gris. Vea que la vamos a encontrar en el asta anterior al centro de la médula. La distribución es diferente a cómo está la distribución de la sustancia gris y la sustancia blanca a nivel pues de la médula, como está a nivel del encéfalo. Entonces todos los nervios sensitivos se ubican en las raíces posteriores de los nervios. Ahí es donde los ubicamos. Ahí están las neuronas sensitivas, específicamente en la parte posterior de los nervios espinales, o sea, en los ganglios de las raíces posteriores. Ahí es donde encontramos los nervios sensitivos. Y los ramos anteriores pues de los nervios espinales, estos convergen
y es una mezcla pues de axones, ¿verdad? Que se organizan en diferentes plexos, como el plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar o plexo sacro, ¿verdad? O también los diferentes nervios segmentarios a nivel torácico, a nivel pues abdominal. A nivel torácico podemos ver los nervios intercostales, los nervios subcostales también. Entonces los ramos posteriores, entonces, los ramos anteriores son motores. Los ramos posteriores de los nervios espinales, pues como ustedes pueden ver, esto que vemos acá son bastante pequeños, y estos solo van a inervar los músculos intrínsecos, ojo, los músculos intrínsecos del dorso, o sea, de la espalda, y los músculos de la región suboccipital, o sea, los músculos que también se les llaman músculos, me fue el nombre ahorita, músculos músculos epiaxiales. Ese término viene de un origen embrionario, por eso casi yo no lo uso, me gusta mejor decir los nervios suboccipitales. Entonces, todos estos también pues reciben fibras sensitivas, que se originan desde la delgada de la piel, la capa de la piel, y también pues de los músculos intrínsecos, y se extienden pues por todo el dorso, más o menos unos 3 a 4 centímetros de lado a lado, o sea, desde la línea media hacia los lados, se distribuye a través de la espalda. Son los ramos posteriores. Estos son los que se encargan pues de inervar las vértebras y la parte también posterior pues de los músculos que encontramos en esa zona. Entonces vamos a ver pues cómo la inervación, y es esto a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Esto que vemos acá son los que se encargan pues de inervar, ¿verdad?, la parte posterior de la vértebra. También pues vemos la inervación de la parte anterior. Entonces la columna vertebral recibe su inervación pues de los ramos meningios, que se le llama meningio recurrente, de los nervios espinales, es decir, la misma inervación que reciben las capas meningias. Recuérdense cuáles son las capas meningias: la primera, la segunda o sea, la que está pegada a la vértebra, por decir así, la que tiene contacto directamente con el hueso, la que separa la membrana que está en contacto con, mejor se las digo, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre pues es la que está en contacto directo con la estructura ósea, en este caso pues la columna vertebral, o sea, en este caso puede ser el cuerpo de la columna vertebral y el arco de la columna de la vértebra específicamente, mejor. Luego tenemos la aracnoides, que está intermedia entre la dura madre, que está en contacto con el hueso, como la pía madre, que está en contacto directa con la médula espinal. En medio encontramos la aracnoide. Encontramos un espacio subaracnoideo, que es el que sirve para el tránsito del líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. Y luego tenemos un espacio subdural, que es donde encontramos los vasos sanguíneos que irrigan la médula espinal, que está entre la dura madre y la aracnoide. Entonces, esta inervación, pues, o estos nervios también inervan las articulaciones cigapoficiarias. Son inervadas por ramos articulares de los ramos posteriores. O sea, de estos ramos posteriores se irrigan las articulaciones cigapoficiarias. ¿Por qué será? Pregunta de lógica. ¿Por qué será que solo los ramos posteriores son los que inervan las articulaciones cigapoficiarias? Esta es una articulación cigapoficiaria. Aquí tenemos la cápsula, donde se unen las láminas articulares superiores con las láminas articulares inferiores. Entonces, ¿por qué será eso que se da la inervación pues por estos ramos posteriores? Y bueno, pasamos a describir los músculos. Entonces son los músculos de la espalda o los músculos del dorso, o también se les conoce como los músculos erectores de la columna. Esa parte vamos a ver ya lo último prácticamente. Permítanme. Cuando hablamos pues de los músculos del dorso o los músculos de la espalda,
Ya les decía al inicio de este video, pues que la columna vertebral, pues es el, bueno, lo dijimos en la cuando empezamos esta serie de videos, que la columna vertebral, pues es el eje del cuerpo humano y que pues está ubicada, pues en la línea media del cuerpo y que lo divide, por decir así, en dos mitades iguales, derecha e izquierda. Pero sin embargo, no se encuentra en la misma forma en medio para poder dividir el cuerpo en mitad anterior y mitad posterior. No se cumple. Es completamente posterior la columna vertebral. Sí está en la línea media para dividirlo en porción, ¿cómo se llama? Perdón, se me fue la que no era. Sí. Si lo hace para dividirlo en parte derecha e izquierda, pero no anterior y posterior. O sea, está más tirada hacia... no, no es que está más tirada, está completamente en la parte posterior del cuerpo. Entonces, ya les mencionaba que la mayor parte del peso de la columna, pues, del cuerpo, está situado pues por la parte delantera de la columna vertebral. O sea, el peso del cuerpo está en la porción ventralmente a la columna vertebral. Y la columna vertebral, a pesar de eso, tiene que estar alineada y manteniendo las curvaturas necesarias en la parte posterior. O sea, no se puede deformar la columna vertebral. Si lo hace, pues comenzamos a tener problemas de funcionamiento morfológicos, no. Alteraciones morfológicas sí, pero alteraciones funcionales también. Entonces, en consecuencia, pues para poder sostener el cuerpo, la columna vertebral necesita de estos músculos del dorso. Son músculos que están asociados a la columna vertebral y estos se unen principalmente a las apófisis laterales y también a las apófisis posteriores o espinales de cada una de las vértebras de la columna, con la intención pues de ayudarle en el mantenimiento de la postura, en la posición erguida principalmente y también en la posición sedente. O sea, cuando estamos sentados, pues. Y de ese modo, pues va a compensar la distribución desigual del peso. Porque el peso está tirado completamente hacia adelante. Entonces, los que le ayudan a mantener tirada la columna, a mantenerla erguida, mientras algunos tenemos una panza que se nos va hacia adelante, pero todos normalmente tenemos todas las vísceras en la porción anterior de la columna vertebral, llámese pulmones, corazón, intestinos, sistema digestivo, sistema renal, los propios sistemas urinario, respiratorio, todo eso está tirado en la parte anterior. Entonces, quien ayuda a la columna a mantener todo eso en su ubicación normal sin que se deforme son estos músculos, y pues todos ellos pues son los que participan en los diferentes también vea, le dan los diferentes movimientos que tiene la columna, porque le ayuda con los movimientos propios de los miembros superiores, porque le toca también distribuir el peso y ayudar en la nivelación de los movimientos que hacen tanto la cintura escapular como la cintura pélvica. Entonces, y por supuesto lo que compete a la respiración. Entonces ellos pues son los que nos ayudan a mantener la postura, a mantener la forma normal de la columna vertebral, que no se acentúen las desviaciones, las curvaturas, y a distribuir el peso y a equilibrar el peso cuando tenemos movimiento. O sea que es un trabajo en conjunto muy grande y son todos estos músculos que estamos viendo acá y son de los que vamos a hablar. Hay unos que son extrínsecos y hay unos que son intrínsecos. Ahora, la forma, hay dos formas de estudiarlo. Según su ubicación, como está aquí, que es intrínsecos y extrínsecos, pero está también la otra que a mí me gusta más, que es la de función, según su función, que es la que vamos a ver más adelante. Entonces, esta es según la ubicación, o sea,
según dónde están, si son de origen extrínseco o son de origen intrínseco, o sea, propios de la columna. Entonces, y otros, o sea, unos que actúan directamente y otros que actúan indirectamente, pero tienen función directa, tienen una función, ¿verdad?, muy importante en la columna vertebral. Para entender la acción de los músculos es como la comparación que hacemos con los vientos de una antena. Tal vez ustedes pues ya son otra era, ya no saben de qué eran las antenas aéreas, ¿verdad?, que habían en todas las casas. Todavía se ven algunas de estas antenas en las cuales pues tenían unos alambres que la mantenían fija al piso, pero la función no era para que no se volara la antena, no, la función era para mantenerla erguida, para mantenerla recta. A estas eran cables o alambres, ¿verdad?, y se les llamaban vientos, así se le llamaban a estos, los vientos. Estos ayudaban pues a mantener la antena pues recta, erguida. Pues así es la función que hacen los músculos del dorso. Funcionan como los vientos de una antena, manteniendo erguida pues la columna vertebral. Entonces, hablando sobre los músculos de la columna vertebral, pues decimos, ya habíamos dicho eso, que la mayor parte del cuerpo pues está situado por delante de la columna, principalmente en las personas obesas, ¿verdad? Por tanto, pues son músculos bastante abundantes en número, potentes en fuerza, ¿verdad? Y que están unidos pues a los procesos o a las espinas, tanto transversos como espinales o posteriores, ¿verdad? Y pues son los necesarios para soportar y para mover pues la columna. Y así tenemos unos que son extrínsecos del dorso, que son los superficiales y también intermedios, y los intrínsecos del dorso, que son los profundos, o mejor dicho, los específicos de la columna vertebral. Entonces, ahora, esos términos de extrínsecos e intrínsecos, pues, tiene mucho que ver, pues, más que todo con el origen embrionario. Porque estos, pues, se originan principalmente, si se acuerdan, cuando hablábamos de los miótomos, ¿verdad? En la, ¿cómo se llama? En el desarrollo embrionario. Más que todo esto se originan de unos miótomos que son de origen, de ubicación hipoaxial. Entonces, todos estos músculos extrínsecos de la espalda o del dorso, pues, se van a dividir en dos. Unos que son superficiales y otros que son intermedios. Ahora, estos músculos extrínsecos superficiales, pues, estos participan, ojo con esto, estos participan en movimientos del miembro superior. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, los músculos del trapecio, los músculos dorsal ancho, músculos elevador de la escápula, los músculos romboides. Hay otros pues que se unen a la cintura escapular. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, los que se unen a la clavícula, los que se unen a la escápula, los que se unen al húmero. Y también vamos a ver otros que se unen al esqueleto axial, como por ejemplo los que se unen al cráneo, los que se unen a las costillas, o los que se unen a la misma columna vertebral de forma superficial. Luego tenemos el otro plano, que son los músculos intermedios. Los músculos intermedios, estos van a caracterizarse por ser delgados, más que todo vienen a ser como músculos, bueno, no, son delgados, pero también son músculos accesorios de la respiración. Estos músculos accesorios, no propios, porque en anatomía 2 vamos a ver los músculos de la respiración. Pero bueno, también lo vamos a ver en el tema de tórax, pero ahorita me estoy adelantando. Vamos a ver músculos accesorios de la respiración como los serratos posteriores, tanto superior como inferior. Estos son considerados como músculos intermedios. Y estos ayudan al movimiento pues, de la caja torácica. Se encuentran pues más profundos o profundos a los superficiales, por eso se dice intermedio. Y estos van a estar ubicados pues desde la columna vertebral hasta las costillas. Viene a ser el plano intermedio. Pero también tenemos los músculos intrínsecos del dorso, y estos son los propios, o mejor dicho, los verdaderos músculos de la espalda, ya que estos se desarrollan. Ojo también, el término viene de un origen embrionario. Estos vienen de los miótomos epiaxiales. Aquellos son del miótomo hipoaxial, este es del miótomo epiaxial, o sea, por encima. Estos pues
vienen a actuar directamente en los movimientos que se le permiten a la columna vertebral. Son los que principalmente ayudan a mantener la postura. Están, digamos, envueltos o encerrados dentro de una fascia, una lámina, o sea, una fascia profunda, ¿verdad? Que viene pues ubicada desde la línea media, y vamos a ubicarla pues desde la cresta media del sacro, ¿verdad? Y la vamos a ver que se extiende pues hasta la, ¿cómo que se llama? El ligamento nucal, hasta esa ubicación. Entonces viene a ser pues una extensión, si se acuerdan, una extensión muy amplia de sobre el ligamento supraespinoso, ¿verdad? Que va desde, ojalá se acuerden de esto, desde la C7, ¿verdad? Hasta la protuberancia occipital externa del cráneo. Este es el ligamento nucal. Pero toda esa ubicación, o sea, desde la cresta del sacro hasta el ligamento nucal, ahí se extiende la fascia donde están envueltos estos músculos intrínsecos del dorso. Entonces, además también esa fascia abarca parte también de las apófisis transversas y de los ángulos propios de la costilla, donde la costilla hace su vuelta, por decir así, o su giro. Hasta ahí encontramos esa fascia. Entonces, esa misma fascia se ubica en las regiones torácica y lumbar, por eso tiene un nombre específico. Es una fascia profunda, eso sí, pero es también una vaina muy definida que envuelve a todos estos músculos intrínsecos, y se le conoce como la fascia toracolumbar, de la cual vamos a hablar al final ya casi del tema. Entonces, para ubicarnos como los músculos intrínsecos y extrínsecos del dorso, aquí los tenemos separados, siendo los músculos extrínsecos, que vienen a ser, es decir, que los músculos del dorso están distribuidos en tres planos: un plano superficial, un plano intermedio y un plano interno. Entonces, los músculos del plano superficial y los músculos del plano intermedio son los extrínsecos, y los músculos del plano interno son los intrínsecos. Entonces, los extrínsecos son el trapecio, el dorsal ancho, el elevador de la escápula, el romboides mayor y menor, los serratos posterior y superior y los serratos posterior e inferior. Ahora, los músculos intrínsecos son el espleño de la cabeza, el espleño cervical, el erector de la columna, los semiespinosos, los multífidos del raquis y los rotadores, los músculos intrínsecos. Pero para poder entenderlos es mejor clasificarlos, para poder ubicarlos es mejor aquella clasificación, o sea, esta que hemos presentado, para poder ubicarlos. Pero para poder entenderlos es mejor de esta distribución funcional. Y aquí pues hablamos de los músculos extensores y rotadores de la cabeza y del cuello. Y aquí encontramos los espleños de la cabeza y del cuello, que son los mismos músculos espino-transversos. Luego tenemos los músculos extensores y rotadores de la columna vertebral. Aquí encontramos los erectores de la columna y los transversos espinosos. Es una subdivisión, ¿verdad? Mejor dicho, una subagrupación. Luego tenemos los músculos segmentarios cortos. Son los interespinosos y los intertransversos. Algo muy importante, y no nos vamos a detener mucho porque ya lo habíamos dicho cuando hablamos de la inervación de las vértebras, ahora lo repetimos como inervación de los músculos. Todos ellos están inervados por las ramas segmentarias de los ramos posteriores de los nervios espinales. O sea que eso ya lo habíamos dicho, pero puede ser pregunta hecha a nivel de los músculos. Veamos cada uno de estos grupos. Veamos los músculos espinotransverso. Ojo, el nervio de espinotransverso, vamos a hablar de músculo espleño de la cabeza y espleño del cuello, o espleño cervical. Espinotransverso es porque se originan en las apófisis espinosas y se van hacia los lados, ¿verdad?, de la cabeza y del cuello, y por eso son transversos. Entonces, el espleño de la cabeza
Es un músculo ancho que se inserta en el hueso occipital. Lo que estamos viendo acá, el esplenio de la cabeza, un hueso, es un músculo ancho. Es un músculo que tiene dos lados, por decir así. Podría decirse como dos vientres, pero no vamos a usar ese término. Y se va a insertar pues en el hueso occipital a ambos lados. Específicamente en las apófisis mastoides del hueso temporal. O sea, son las dos puntos de inserción. El hueso occipital, vea cerca de las líneas nucales del hueso occipital, y también en las apófisis mastoides del hueso temporal. Son los músculos son los músculos esplenio de la cabeza. El esplenio del cuello o el esplenio cervical, este pues también es un músculo, nada más que este es un músculo, es un músculo que se origina en la apófisis espinosa, nada más que este es más delgado en comparación al esplenio de la cabeza, y se inserta pues en las apófisis transversas de las vértebras cervicales superiores. O sea, esa es parte también de la colaboración en el nombre del grupo, músculos espinotransversos. Como vemos, pues discurren o se originan desde las apófisis espinosas y también del ligamento nucal en sentido superior y lateralmente. O sea, su origen aquí y su inserción pues a los lados del ligamento nucal y las partes laterales en la cabeza, cerca de la línea nucal y en las apófisis mastoides. Y en relación al cervical o del cuello, pues se origina siempre en las apófisis espinosas y se inserta en las apófisis transversas de las vértebras cervicales. En conjunto, pues estos músculos espinotransversos van a permitir la movilización de la cabeza hacia atrás, ¿verdad? O sea, nos permiten hacer un movimiento de extensión de la cabeza hacia atrás, es decir, una extensión del cuello. Cada uno, vea, eso es en conjunto. Individualmente, pues cada músculo rota la cabeza hacia un lado, el mismo lado del músculo que se contrae. O sea, si se contrae el esplenio de la cabeza lateral derecho, se mueve la cabeza hacia el lado derecho. Y si es el esplenio de la cabeza lateral izquierdo, pues lo hace hacia el lado izquierdo. Entonces, la función pues de este músculo. Pero aquí tenemos un cuadro para entenderlo mejor, ¿verdad? Esplenio de la cabeza, dónde se origina, dónde se origina cada uno de ellos. Ojo que esto puede ser pregunta para examen. ¿Dónde se inserta? ¿Quién los inerva? ¿Y cuál es su función para cada uno de estos grupos? Así lo vamos a ir viendo. Veamos el siguiente grupo. Veamos ahora los conocidos como los músculos erectores de la columna. Aquí pues vamos a ver el espinoso, músculo longísimo del dorso, y los músculos iliocostal. Son los músculos que encontramos como músculos erectores de la columna. Estos pues vienen a ser el mayor grupo de músculos intrínsecos. Ojo con eso, músculos intrínsecos. Estos van a situarse pues posterolateralmente, o sea, atrás y a los lados de la columna vertebral, entre las apófisis espinosas medialmente y los ángulos de las costillas lateralmente. O sea, van laterales a las apófisis espinosas y cerca, pues, o mejor, a los lados de los ángulos donde hace la desviación cada una de las costillas. Están cubiertos pues por la estructura que llamamos la fascia toracolumbar. Principalmente pues la región torácica y la región lumbar, por eso se llama fascia toracolumbar. Y pues van a dividirse, ¿verdad?, en la región lumbar superior en tres columnas verticales de músculos, que son estas que vemos acá. Son columnas propias pues de los músculos en cuestión. Los músculos del grupo erector de la columna pues son extensores primarios de la columna vertebral y de la cabeza. También ayudan en la extensión de la columna y de la cabeza. Van a participar en el control de la flexión también de la columna vertebral al contraerse
y al relajarse de forma coordinada. Es decir, por ejemplo, al agacharnos para amarrarnos la cinta de los zapatos, al agacharnos para recoger algo, para levantar algo, en ese momento ellos nos ayudan a controlar y a coordinar la flexión. Pero también nos ayudan a estirar la espalda, por ejemplo, cuando estamos cansados. Entonces, ahí actúan los músculos erectores de la columna. Ahora, les estoy poniendo ejemplos sencillos para entender el funcionamiento, pero sabemos muy bien que nuestro cuerpo pues realiza movimientos de forma coordinada para ejercer alguna función. Es decir, si me voy a amarrar la cinta de los zapatos, no solamente actúan los de la columna, actúa en coordinación con los músculos de la cintura escapular, la cintura pélvica, los músculos del brazo, en fin. Entonces es una combinación, viene siendo, como por decir así, comparándolo como un concierto de una banda, de una orquesta. O sea, es un movimiento orquestado, quiere decir que intervienen diferentes músculos, pero de forma coordinada. Entonces, también, pues como dice, ayuda a girar la cabeza hacia el lado de la contracción activa. Es una colaboración de los músculos que veíamos como propios de los esplenios de la cabeza y los esplenios del cuello. Veamos, veamos donde tenemos pues los diferentes músculos. Ahora, yo se los presentaba aquí como como grupos, pero según su ubicación van cambiando su nombre. Espinoso torácico, longísimo del cuello, longísimo torácico, iliocostal torácico, iliocostal. Es el mismo músculo. La diferencia es la ubicación donde está. Entonces es el mismo músculo longísimo como lo vemos acá, pero a este nivel pues longísimo torácico. A este nivel es longísimo del cuello. Iliocostal, lo vemos acá, iliocostal a nivel cervical, pero también pues tenemos un iliocostal a nivel torácico, pero también tenemos un iliocostal a nivel lumbar. Entonces pues por eso es que se van formando columnas, pero al final pues son músculos que son de tipo segmentarios, o sea, según el segmento donde ellos se ubiquen. Pero aquí tenemos el cuadro pues para entenderlo. Iliocostales a nivel lumbar, torácico, cervical. Ahora es importante saberlo porque así va a ser tanto su origen como su inserción, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Los longísimos, torácico, del cuello, de la cabeza, y espinoso, torácico, del cuello, de la cabeza. Es decir, que tenemos tres porciones de un mismo músculo, pero los músculos en grupo son iliocostal, longísimo y espinoso. Espero se entienda eso, jóvenes. Veamos el último grupo. Bueno, sigamos. Y veamos el último, los músculos transversos espinosos. Ojo, no es lo mismo espinotransversos, como vimos allá en la porción superior, con estos que son transverso espinosos. Son dos cosas muy diferentes. No me vayan a equivocar. Ok. Entonces, los músculos transverso espinosos, pues, estos son músculos que se van a dirigir oblicuamente, superior y medialmente desde las apófisis transversas a las apófisis espinosas. Ojo con eso. Aquellos se originaban en las apófisis espinosas y terminaban en las apófisis transversas. Cuando veíamos el esplenio del cuello. El esplenio de la cabeza era diferente, se originaba en la apófisis espinosa y terminaba cerca de las líneas nucales del hueso occipital o en las apófisis mastoides del temporal. Pues estos es diferente. Estos se originan o tienen una distribución desde las apófisis transversas hacia las apófisis espinosas. O sea, la dirección de ellos son diferentes. Por eso son transversos espinosos. Y estos vienen a ocupar pues el surco entre estas dos prolongaciones vertebrales. O sea, entre las zonas de las vértebras donde ellos se ubican, donde ellos se ubican, ahí están ellos distribuidos directamente. O miren, ahí es bien feo decirlo. O sea, no es que sea feo, sino que es bien difícil explicárselo.
O sea, el canal que existe entre estas vértebras que se unen es donde ellos se ubican. Se sitúan pues profundos a los erectores de la columna. Están más abajo y están constituidos pues por tres subgrupos. Uno son los músculos semiespinosos, los músculos multífidos y los músculos rotadores. Entonces vamos a ver pues que de forma segmentaria vamos a tener elevadores costales, interespinosos y también intertransversos. O sea, son los músculos propios de los músculos transversos espinosos. Y para entenderlo más fácil, yo siento que se entiende mejor así, ubicándolos pues en este cuadro, donde tenemos los semiespinosos torácicos, los semiespinosos del cuello, los semiespinosos de la cabeza, los multífidos o el multífido, los rotadores lumbares, los rotadores torácicos y los rotadores cervicales. Como ven pues son tres grupos: los semiespinosos, los rotadores y los multífidos, y así según pues es su origen y a la vez pues su inserción. Hablábamos de una estructura que se encargaba de cubrir pues a los músculos propios de la columna, músculos propios pues de la espalda, ¿verdad? Y era pues la fascia toracolumbar. Ya un poco habíamos hablado sobre esta, la verdad no, solo lo tomamos o toqué el tópico de fascia toracolumbar pues para decir que era la que englobaba los músculos intrínsecos, ¿verdad? Pero bueno, haciendo una descripción de ella, pues es esto que estamos viendo acá. Es esto que está representado aquí en color verde. Estos son las hojas de la fascia toracolumbar. Como pueden ver, tiene según la ubicación, tiene una hoja anterior porque va hacia adelante, que es esta. Tiene otra hoja media y tiene una hoja posterior. Esto que está en línea verde, esto es la fascia toracolumbar, que es esto que vemos acá. Entonces ella pues cubre, engloba, ayuda a distribuir, a separar a los músculos profundos de la espalda y también pues a los del tronco. Esta fascia resulta clave en la organización global e integridad de la región, es decir, a que tenga un funcionamiento específico como músculos propios de la columna vertebral. Superiormente, o sea, la parte más superior, pues dice que pasa anterior al músculo serrato posterior. Estos que estamos viendo aquí, esto es el dorsal ancho, o sea, por debajo tenemos a los músculos serrato posteriores. Entonces, ahí pasa ella, por abajo, ¿verdad?, del músculo serrato posterior, y se va a continuar pues con la lámina superficial de la fascia cervical, por debajo también de todos estos músculos. O sea, es parte de la fascia cervical, de la fascia toracolumbar. En la región torácica, pues en esta zona va a cubrir a los músculos profundos y los va a separar de los músculos de los grupos superficial e intermedio, o sea, de los músculos extrínsecos del dorso. En la parte media, pues se va a fijar a las apófisis espinosas, como podemos ver aquí. Aquí tiene una fijación en las apófisis espinosas, ¿verdad?, de cada una de las vértebras torácicas, como vemos acá. También se fija a las vértebras, a las apófisis transversas, y se va a fijar en esta zona que es donde hace el ángulo de la costilla. Si estamos hablando de que esta es una vértebra torácica, aquí hay una articulación de una vértebra. Bueno, esta zona, este corte es de la zona lumbar, pero yo quiero orientar, o mejor, no orientarlo, no, quiero explicarlo como que aquí nos imaginemos que hay una costilla. Entonces, los puntos de inserción de la fascia toracolumbar es la apófisis espinosa, la apófisis transversa y el ángulo de la costilla. Esos son los tres puntos de fijación de la fascia toracolumbar. Entonces, la función de esta fascia es poder separar a los músculos propios de la columna, los músculos intrínsecos del dorso, los músculos que tienen funciones específicas y principales
con la columna vertebral. A eso se engloba esta fascia tóraco-lumbar. Sigamos. También pues hay otro grupo pequeño, ¿verdad? Que son los músculos suboccipitales y que tal vez por su ubicación más interna, más superior, pues no se toman en cuenta como músculos de la columna, pero forman parte de los músculos del dorso y son, pues como dice ahí, un grupo pequeño de músculos profundos en la región cervical superior y posterior del cuello, donde se ubican por abajo del hueso occipital. Estos vienen a ayudar a las conexiones que existen con las vértebras, por ejemplo con el atlas y con el axis. Vienen a ayudar también a conectar entre estas vértebras entre sí con la base del cráneo. Entonces su función principal de estos músculos, que es este grupo, son estos que estamos viendo: oblicuo superior, el recto posterior, ¿verdad? También el recto posterior menor y mayor, oblicuo inferior de la cabeza. O sea, estos músculos que vemos acá son, su función principal pues son los movimientos finos de la cabeza, por decir así, movimientos laterales, movimientos oblicuos propios de la cabeza. Ahí nos ayuda, por ejemplo, cuando nos torcemos el cuello, cuando hacemos un gesto de que no te gusta algo, entonces ahí funcionan estos músculos suboccipitales. Entonces ellos nos van a hacer movimientos principales relacionados con la articulación atlantoaxial. Por eso son principalmente, por eso el movimiento de estos es principalmente de forma oblicua, inervados por el ramo posterior del primer nervio cervical. Y también la irrigación es a través de las ramas de las arterias vertebral y de la arteria occipital. Los músculos suboccipitales forman los límites del triángulo suboccipital. Esto lo vamos a ver en cuello, cuando veamos la clase del cuello. Y prácticamente quiero ver, con esto estamos terminando la clase. Falta que ver algo de patologías, pero esto pues ya solo es cultura general. Patologías vertebrales, la osteoporosis del cuerpo de las vértebras, pues son lesiones pues donde los huesos comienzan a perder calcio. Luxación de las vértebras cervicales, una vértebra que se ha movido, ¿verdad? Una vértebra que tiene una movilización como esta que vemos acá, son luxaciones. Las fracturas y luxaciones del atlas, por ejemplo, son otras. Hay movimiento o una fractura del atlas, una fractura o luxación del axis, una que es bastante crítica y mortal, pues una fractura de la apófisis odontoides, una estenosis espinal lumbar, que una estenosis es cuando haya habido una movilización de una vértebra a nivel lumbar y ha cerrado o hecho más pequeño el canal medular. Entonces hay una estenosis. Hay costillas cervicales, o sea, puede darse el caso de costillas supernumerarias. Las costillas se insertan solamente a partir de la vértebra torácica 1, pero podría darse el caso de costillas que se insertan, que se articulan, mejor dicho, con la cervical 7 o con la cervical 6, y eso va a dar una sensible alteración y defecto para el movimiento del cuello. Lesiones del coxis, traumáticas principalmente o propias de los partos. La sacralización, que es cuando la vértebra lumbar 5 se fusiona con el sacro. Así como se fusiona el sacro, allá por los 20 y pico de años, así como se van fusionando las vértebras sacras y hacen un solo hueso, que es el sacro, se puede dar el caso que la lumbar número 5 se comience a fusionar con el sacro. Y eso va a transmitirse o se va ¿cómo se dice? Se va a traducir en una movilización de la cintura, dolor crónico y dificultad para el movimiento de la cintura. La espina bífida, como la que vemos acá, ¿verdad? Espinas que tienen una abertura, pues por donde puede haber fuga de líquido cefalorraquídeo o de material propio de la médula espinal. Y la espondilolisis y la espondilolistesis, que pueden ser lesiones, fracturas de las láminas
o de una parte de una de las vértebras. ¿Qué más tenemos acá? Lo que decía, espondilolistesis y espondilolisis son las fracturas, ¿verdad? A nivel de las láminas. Una espondilolisis, solo hay la fractura pero no hay movilización, y espondilolistesis, pues aquí ya hay movilización, y por ende pues esto no va a disminuir la movilización, pero no va a provocar una parálisis, pero una disminución de la movilización, claro que sí. Perdí el puntero. ¿Por qué perdí el puntero? Es que tenía otra cosa. Aquí está. Espondilolistesis y espondilolisis. Luego pues tenemos las lesiones por hiperextensión, ¿verdad? Las lesiones de latigazo, así se llaman estas lesiones. Yo sé que más de alguno ya tuvo una de esas. Yo tuve una hace como 2 años. El problema es que yo soy bastante grande y uno de mis vehículos, pues volado, el apoyacabezas, es bastante bajo y me queda a este nivel. Entonces sufrí un trauma, un choque, me chocaron por detrás, y hizo que hiciera este movimiento, ¿verdad?, de latigazo. Entonces se dañan aquí más que todo la lesión es en los ligamentos, el ligamento nucal, o los ligamentos flavo o amarillo, o los ligamentos anteriores o posteriores pues de la columna vertebral. Y las fracturas, ¿verdad? Fracturas de la apófisis odontoides, fracturas pues del propio axis, fracturas del atlas. Estas pues tienen hasta sus descripciones ya por algunos autores. Por eso dice aquí la fractura de Jefferson, ¿verdad?, donde puede haber estas lesiones. Son siempre traumáticas, por supuesto. ¿Y qué más? Patologías de la columna vertebral, el envejecimiento de los discos intervertebrales, ¿verdad? Los que comienzan pues a presentar un endurecimiento, ¿verdad? Un endurecimiento de los discos intervertebrales, como estructuras cartilaginosas comienzan a endurarse, y al endurarse pues ya no van a permitir la movilización. Hernias, ¿verdad?, como las describimos en su momento, las hernias del núcleo pulposo que desplazan el anillo fibroso, esto que vemos acá, ¿verdad? Son las hernias, las cuales pues comprimen la médula espinal. Los desgarros de los ligamentos, así como la que veíamos en las lesiones pues de latigazos del cuello. También pues las fracturas, como vemos acá, lo que les hablábamos de las rupturas de la vértebra de transición, la T12 es la más frecuente, pero también pueden haber lesiones pues en el cuello. C5, C6 son una de las más frecuentes que pueden haber en este juego del fútbol americano. Y por supuesto, una de las más comunes en nuestro medio, las curvaturas anormales de la columna vertebral. Las escoliosis, la cifosis, las lordosis son alteraciones, estas que vemos acá, son alteraciones propias de la columna vertebral. Y la causa principal de estas, pues por supuesto, la obesidad, ¿verdad? Esto pues provoca acentuaciones de la columna, por ejemplo, de la cifosis lumbar, puede haber una acentuación. Entonces, hay más peso hacia adelante, pues esto tira la columna más hacia adelante y acentúa pues esta curvatura. Y patologías de la musculatura, ¿verdad? También patologías, pues el esguince dorsal, ¿verdad?, de la espalda, o de esguince ligamentoso, pues los ligamentos propios de la columna vertebral, incluido por ejemplo los ligamentos supraespinosos o la misma fascia toracolumbar, pues puede provocar un esguince, una distensión, pues es un estiramiento, como un desgarro en la espalda, pues una distensión, un sobreestiramiento de los músculos, puede dar también esta distensión dorsal. Y la disminución del riego sanguíneo del tronco del encéfalo. Esto pues puede ser por espasmos musculares, lesiones de los músculos que le limiten su funcionamiento, y estos pues pueden comprimir más que todo a nivel cervical de la arteria cerebral, y por ende provocar una disminución del riego sanguíneo del tronco del encéfalo. El paciente pues adolece o se aqueja pues mareos, acufenos son como sonidos en los oídos, que le zumban los oídos, mareos, falta de memoria, situaciones propias del encéfalo. Y bueno, con esto terminamos la clase.
Gracias pues por la atención. Terminamos así. Si lo hubiéramos hecho de un solo tirón, por supuesto que no. Y pues la integridad es nuestra columna vertebral. Si está derecha y fuerte, todo en la vida pues va a ser más fácil. Ser íntegro es de las cosas pues más difíciles hoy en día, jóvenes. Así es que pues nos quedamos aquí, vea, con esto. Ya prácticamente estamos en la recta final de los temas. Espero tenerlos listos en esta semana para poder, sé que tienen parcial como 14, les oí por ahí, el examen parcial práctico. Vamos a ver si el parcial lo estamos elaborando tipo 20 de este mes de junio. Si de este mes de junio, tipo 20 de junio los estamos haciendo para tener como fecha límite de los últimos temas. Miércoles 15 estaríamos subiendo los últimos temas, las últimas partes de los temas. Son pocos los que me faltan, así que pues nos quedamos así, jóvenes. Cuídense mucho, estudien bastante, éxitos en sus cortos, el corto próximo que tienen en esta semana que comenzamos, corto ¿de qué? ¿De pie? No, lo van a hacer sentado, pero es de pie y tobillo. Y bueno, quedamos así. Estudien bastante, ¿ok? Éxitos, creo que tienen examen o algo así de bioquímica en esta semana. Éxitos, creo que es la última o van a repo, no sé. Pero que les vaya muy bien. Cuídense bastante, ¿ok? Ok.